Mario Sousa en un extenso artículo llamado Mentiras sobre la historia de la Unión Soviética, de Hitler a Hearst, Conquest y Solzhenitsyn. Este vídeo es muy importante porque en él vamos a hablar de la leyenda negra anticomunista, del cual ya hablamos en mi canal de YouTube cuando vino Daniel López a hablar de ello en un directo. Pero ahora vamos a hablar de cosas mucho más concretas. Vamos a hablar sobre la verdad de los llamados 100 millones de muertos del comunismo. ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso en ello? En este vídeo te lo voy a exponer. Atención, este artículo de Mario Sousa fue reproducido en muchos sitios de internet, entre ellos el blog del Viejo Topo, el cual os recomiendo leer de vez en cuando. Pero fue publicado por primera vez en sueco en la web de Mario Sousa en el año 1998. ¿Y qué se expone ahí? Pues todo lo que os voy a exponer a continuación. La mentira de los 100 millones de muertos del comunismo y muchas otras cosas más. Vamos a desmontar la leyenda negra antisoviética, anticomunista que existe. Vamos. William Randolph Hearst, magnate de la prensa y simpatizante del nacionalsocialismo, que tiene de socialismo lo que yo tengo de luterano, sigamos, comenzó a publicar historias inventadas sobre un genocidio que supuestamente había sido deliberadamente cometido por los bolcheviques y había causado varios millones de muertos a consecuencia del hambre en Ucrania. La verdad del asunto era totalmente diferente. De hecho, lo que ocurrió en la Unión Soviética al principio de los años 30 del siglo pasado fue una gran lucha de clases en la que los campesinos pobres y sin tierra se levantaron contra los terratenientes ricos, los kulaks, y comenzaron una lucha por la colectivización, una lucha para crear los koljoses. Esta gran lucha de clases, que implicó directa o indirectamente a unos 120 millones de campesinos, porque la lucha de clases como fase de la dialéctica de clases en la cual hay contradicción entre clases dominantes y clases dominadas, se sigue desarrollando todavía en los estados que están construyendo el socialismo, es decir, que no ha terminado. La lucha de clases no es algo que impulse el comunismo, es una realidad histórica en su fase de contradicción alta o amplia. Esta evidencia empírica histórica y que Marx supo ver con clarividencia ha sido muy mal interpretada y a veces con mala fe por muchos anticomunistas, desde liberales a fascistas. Solución de propaganda antisoviética. Según Solzhenitsyn, la lucha contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial pudo haberse evitado si el gobierno soviético hubiera llegado a un compromiso con Hitler. Solzhenitsyn también acusaba al gobierno soviético y a Stalin de ser aún peores que Hitler desde el punto de vista, según él, de los terribles efectos de la guerra en el pueblo de la Unión Soviética. Alexander Solzhenitsyn no ocultó nunca sus simpatías nazis, sus simpatías por Hitler, y fue condenado por traición. Porque, claro, el tema es que la prensa anglo-germánica protestante convirtió a Solzhenitsyn en un adalid de la libertad. El primer libro que publicó Alexander Solzhenitsyn fue Un día en la vida de Iván Denisovich, sobre la vida de un preso. Khrushchev utilizaba los textos de Solzhenitsyn para combatir la herencia socialista de Stalin. En el año 1970, Solzhenitsyn ganó el Premio Nobel de Literatura. Sus libros comenzaron a publicarse en cantidades ingentes en los países capitalistas, convirtiendo a su autor en uno de los instrumentos más valiosos del imperialismo depredador anglocapitalista para combatir al socialismo en la Unión Soviética. Sus textos sobre los campos de trabajo se añadieron a la propaganda sobre los millones de personas que supuestamente habían muerto en la Unión Soviética y fueron presentados por los medios de comunicación capitalistas como auténticos. En 1974, Solzhenitsyn renunció a su ciudadanía soviética y se exilió en Suiza, país supuestamente neutral, sigamos, y luego en los Estados Unidos. En aquel tiempo era considerado por la prensa liberal burguesa como el mayor luchador por la libertad y la democracia. Pero sus simpatías nazis y su tradicionalismo prozarista fueron ocultados para no interferir con la guerra de propaganda contra el socialismo de la URSS en la Primera Guerra Fría. El Papa y de Stalin, que iban muy cerca, ¿no? Pues, ¿cuántas divisiones tiene usted, verdad? ¿Cuántas divisiones hay? Bien, total. Quiero decir, a Stalin le estimo mucho, ¿eh? Yo a Stalin todavía le venero a Stalin. Para la gente que no sepa lo que es socialismo, comunismo, capitalismo, les voy a explicar bien simple, con dos vacas. Tú tienes dos vacas. En el socialismo, el gobierno te quita una vaca, se la da a tu vecino y pues ya los dos hacen lo que pueden con sus vacas. En el comunismo, según esta metáfora, el Estado te quita las dos vacas y te da la leche que producen las vacas, pero el Estado se queda con las vacas. En el capitalismo, tú vendes una vaca y compras un toro para que así se puedan reproducir y tengas más vacas, más productoras, más eficientes y así puedas hacer una expansión de tu mercado de vacas. Pero el
problema es que luego tu vecino, que también está participando en el libre mercado, se vuelve tu competidor. Y él también tenía 2 vacas, vendió una, compró un toro y ahora está compitiendo contigo. Así que para competir con él, pues tú tienes que comprar más vacas, más toros para que se reproduzcan más y puedas producir más leche. Pero luego resulta que tu vecino tiene más dinero para expandir su rancho que tú. Y además le pagan menos a sus empleados. Entonces pues tú dices, oye, pues yo también le voy a pagar menos a mis empleados y así voy a poder producir más leche, voy a ser más eficiente, más productivo y más competitivo. Ahora sí, ya tengo más lana porque le pagué menos a mis trabajadores. Ahora estoy listo. Es más, le voy a comprar el rancho a mi vecino y voy a expandir mi negocio de leche. Pero, ¿sabes qué? Mientras tú estás comprando el rancho de tu vecino, del otro lado del país hay unas personas que tienen el mismo tamaño de rancho que tú y descubres que además le ponen agua a su leche para poder ganar más dinero por galón. Así, pues tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues yo también le voy a poner agua a mi leche, la voy a rebajar y al final, pues sabes que si no lo haces, pues vas a perder competitividad y vas a llegar a la ruina. Tienes que hacer lo que sea necesario para seguir competitivo en el mercado. Pues con todas las ganancias que has acumulado, con toda la lana que has ganado, dices, pues ahora tengo dinero, voy a aprovechar para sobornar el gobierno y asegurarme que el gobierno no me venga a poner regulaciones. No vaya a ser que se den cuenta que mis trabajadores ganan una miseria y se hacen pipí en los pantalones mientras cosechan la leche de las vacas y además vengan a descubrir que le estoy poniendo agua a mi leche, ¿no? Entonces tú usas tu dinero acumulado para comprar el gobierno. Y es más, así incluso puedes fondear tu propio candidato, puedes fondear tu propio partido y puedes fondear todos aquellos que van a hacer lobby y representen tus intereses, los intereses de la leche y del libre mercado en el Congreso, ¿no? Libertad para la leche, más libertad para la leche. Una vez que el mercado interno de leche ya no te es suficiente, dices, oye, ¿qué tal si hacemos una expansión internacional? Y le pagas al gobierno, a tus candidatos y a tus políticos para que instrumentalicen el ejército y hagan golpes de estado en cualquier país que quiera competir contra tu imperio de leche. Y no solo eso, si un país se atreve a votar por un gobernante que está en contra de tus prácticas de mercado, del libre mercado y de la expansión de tu imperio de leche, le das más lana al ejército de tus ganancias para que den un golpe de estado, pongan un dictadorcito y si no, vayan a hacer una guerra y destruyan a tus competidores. Vean todo lo que he hecho con 2 vacas. Esta es la metáfora del libre mercado explicada con 2 vaquitas.